Hola, te habla Juan Martín, encargado de Tecnología Educativa de la Universidad Nacional Evangélica. Hoy vamos con un vídeo que está siendo bastante esperado por todos ustedes. Vamos a ver el tema de las evaluaciones, los exámenes, los cuestionarios en nuestra plataforma virtual. Bien, sin más, vamos a nuestro grupo de clase. Recuerden, esto es un grupo de prueba y nos vamos a la parte de tareas. Recuerden, esto ya lo habíamos visto en el otro vídeo. Y cuando le damos a crear una nueva tarea es cuando nos aparece el cuestionario. Bien, al hacer clic en el cuestionario se abre esta ventana emergente. Esperamos unos segundos y nos cargará todos los cuestionarios que tengamos en nuestro perfil personal de la aplicación Formularios o Microsoft Forms. Si a ustedes no les sale ninguno aquí, no se preocupen. Eso es porque todavía no han hecho ninguno. Si no aparece ninguno, quedará el botón de nuevo formulario. Bien, yo voy a hacer el ejemplo de que no apareciera ninguno o de que estos que yo tengo aquí no me sirven. Y voy a abrir un nuevo formulario. Eso me lleva automáticamente a mi cuenta de UNED 365 y me lleva a la aplicación de Forms, formularios. A ustedes les aparecerá todo esto vacío si no han hecho ninguno, y si ya han hecho alguno, pues les tendrán aquí el histórico de esos cuestionarios para después en cualquier momento poder recuperar los resultados. Los que no tengan ninguno simplemente tendrán estos dos botones, encuesta y cuestionario. Una encuesta o formulario sirve para recabar datos para después hacer estadísticas y el cuestionario sirve para hacer pruebas, exámenes, prácticas, etc. Otra diferencia es que la encuesta no se corrige y el cuestionario se puede llegar a corregir solo. Entonces le daríamos a crear un nuevo cuestionario y nos lleva a esta ventana, donde lo primero que nos dice es cuestionario sin título. Yo realmente tengo 4 que se llaman sin título, de distintas pruebas. Entonces lo primero que haríamos sería poner el nombre nos da la opción de poner una imagen adornando el título. Podemos buscar imágenes en Bing, podemos cargarla desde nuestro OneDrive o podemos cargarla desde nuestra computadora. Vamos a ver si yo tengo alguna por aquí. Vamos a utilizar esa. Ustedes en cualquier momento pueden ir bien. Esta es la pantalla de diseño del cuestionario. Ustedes en cualquier momento en este botón de vista previa pueden ver cómo quedaría. Bien, en este caso hemos visto que tiene un fondo verde. Aquí en tema podemos escoger cualquiera de estos temas que nos proponen. Con un simple clic hacemos vista previa y así sería como se vería nuestro cuestionario en la versión de PC y también en la versión móvil. Vamos a hacer un tema personalizado. Pueden escoger esos con imágenes o pueden escoger estos con ilustraciones o colores sólidos. Pero también aquí en la opción de más les deja personalizar el tema, escoger una imagen de fondo y escoger un color.
Así podría valer. Bien, hasta ahí no hay ningún problema. Podemos ir viendo cómo quedaría en cualquier momento. Y si se fijan, cuando hacemos vista previa, nos saluda y ya nos identifica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en su examen no van a tener que poner un campo para el nombre, la matrícula ni la fecha. Porque cuando un estudiante entre a hacer el examen, si no está logueado en nuestra plataforma, le pedirá que se identifique. Y tanto el nombre como la matrícula, el correo institucional, lo recabará automáticamente. Bien, tenemos el botón agregar nuevo y al hacer clic en él nos da varias opciones. Una pregunta tipo opción, preguntas tipo texto, preguntas de calificación, que aquí no las vamos a usar, preguntas tipo fecha, que tampoco se suelen usar, y aquí en esta flechita desplegable nos da más opciones. Una clasificación, una escala de Likert. Podemos hacer que nos suba un archivo. Esta no la vamos a utilizar y lo que aquí llama sección es si ustedes quieren dividir su examen como si fueran páginas. Yo puedo crear una sección y dentro de esa sección poner 5 preguntas, crear una segunda sección, poner otras 5 preguntas y así sucesivamente. Cuando añadimos una sección, esto solo lo vamos a ver nosotros y aquí le pondríamos el título de la sección. Por ejemplo, parte 1 del examen. Y podríamos poner una pequeña descripción de esta parte 1. Si vemos cómo queda, vamos a volver atrás para escribir aquí descripción sección, por ejemplo. Y así es como quedaría. Bien, pues dentro de esa primera parte, sección o página, vamos a agregar, por ejemplo, vamos a ir viéndolas todas. Lo que ellos llaman pregunta tipo opción. Es una típica pregunta de selección. Puede ser simple o múltiple. Ven que cuando está simple, el icono es un círculo y cuando es múltiple se convierte en un cuadradito. Acuérdense, muy importante, tienen que marcar todas las preguntas como obligatorias. Si esto lo vemos, el asterisco en rojo significa que esa pregunta es obligatoria. En un examen todas deben ser obligatorias, para que así cuando el estudiante le dé a enviar, si alguna la dejó en blanco, le enviará a esa pregunta para que la llene. Bien, ¿cómo funciona la encuesta tipo opción? Perdón, la pregunta tipo opción. Aquí escribiríamos nuestra pregunta. Y aquí pondríamos las respuestas. Cuando lo estamos diseñando, ven que al pasar el ratón por encima aparecen estos iconitos aquí. Se trata, si queremos que el examen, el cuestionario, se autocorrija, debemos decirle cuál será la correcta. Y este iconito dice, muestra un mensaje para los usuarios que seleccionen esta respuesta. Entonces ahí podemos escribir el mensaje que verá la persona que llene eso y aquí podemos vamos a ver cómo quedaría. Así se vería nuestra primera pregunta.
Ven que no pasa nada, yo le tendría que dar a enviar para que me dijera si acerté o no acerté. Hasta que yo no le doy a enviar, yo puedo cambiar. Bien, vamos a continuar editando nuestro examen. Aquí pondríamos los puntos que vale esa pregunta. En este menú desplegable de aquí podemos poner un subtítulo a esa pregunta, una especie de instrucciones si queremos, y vemos que también nos dice ordenar las opciones aleatoriamente. Es decir, el orden en que se presentan las opciones cambiará. A cada alumno se le mostrará en un orden diferente. En este caso, como solo hay dos, las variaciones son pocas, pero imagina si ponemos 5 opciones o 4 opciones, el número de combinaciones aumenta. Entonces aparecerán en distinto orden a distintos estudiantes. Después veremos más adelante cómo hacer también que las preguntas vayan variando el orden. Bien, dejamos marcado la opción de que se ordenen aleatoriamente. Cuando nosotros vemos vista previa, aquí aparece lo que acabamos de poner, cuánto vale esa pregunta. Bien, vamos a añadir una nueva pregunta tipo texto. Es respuesta corta, una sola línea, respuesta larga, un párrafo. Y lo mismo, pondríamos cuántos puntos vale. Ustedes ven que aquí hay estas flechitas, yo puedo subir las preguntas y bajarlas para ordenarlas. Puedo copiar esta pregunta. ¿Ven? Tenía esta y ahora ya tengo esta. Entonces esta la podemos poner como respuesta larga. Incluso como la dupliqué, puedo escribir otro tipo de pregunta. Puedo también cambiarle los puntos, ¿por qué no? Y si vamos viendo cómo queda, ¿ven la diferencia? Pregunta, tipo texto de una sola línea, tipo texto de un párrafo. Si ustedes se fijaron, en las preguntas de tipo texto no tenemos forma de marcar cuál es la correcta. Porque en los exámenes donde haya preguntas de tipo texto, ustedes deberán corregirlos de la forma tradicional, como si tuvieran las hojas que el estudiante entregó el día del examen. Entonces ustedes irán marcando si esa respuesta es correcta o no. Después veremos cómo se corrige. Habíamos dicho que la calificación no sirve para un examen, pero para que ustedes vean, ahí escribiríamos la pregunta y sería para que ellos escogieran entre distintos niveles, del 1 al 5 o del 1 al 10, con el icono de una estrella o con números. Pero ya digo que esta yo no la encuentro útil para cuestionarios. Ahí en el icono de la papelera la borramos. Lo mismo pasa con con la pregunta tipo fecha. La marcamos como obligatoria, perdón, estaba marcada como obligatoria. Y si vemos la vista previa, cuando el estudiante selecciona, ahí tendría que seleccionar en un calendario. Como digo, tampoco la veo útil para un cuestionario. Tipo clasificación. Es decir, nosotros escribiríamos la pregunta y aquí escribiríamos las opciones para que el estudiante, vamos a ver la vista previa, las tenga que ordenar. Imagínense que tiene que ordenar una lista de mayor a menor importancia de algún elemento
o poner en el orden correcto no sé, las partes de algún dispositivo. Se trataría de que ellos nos tienen que ordenar una lista que nosotros les damos desordenada. Lo pueden hacer arrastrando o lo pueden hacer con los iconitos. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos una escala Likert, la típica matriz que todos conocemos. Ven que yo aquí puedo añadir columnas y aquí puedo añadir filas. Yo les recomiendo que no pongan muchas columnas. Para borrar una simplemente hacen clic en ella y la eliminan. ¿Por qué digo que no es bueno añadir muchas columnas? Porque vamos a ver cómo se vería en un móvil. ¿Ven cómo cambia? Si yo lo veo en el PC, lo veo así. Si lo vemos en el móvil, lo vemos así. Tienen que tener en cuenta esa parte. Y ya les digo que la gran mayoría de nuestros estudiantes para acceder a la plataforma utilizan el móvil. Por ejemplo, tendrían que marcar, bueno, no sé el uso que ustedes le pueden dar. Vamos a ver qué más tenemos. Solo nos queda cargar un archivo. Por ejemplo, imagínense que el examen que estamos haciendo requiere que el alumno haga un archivo de Word o un Excel en su computadora o un PowerPoint. Entonces podemos hacer que nos lo cargue al examen. Ahí escribiríamos la pregunta, le decimos cuántos archivos permitiremos que suban, de 1 al 10, los que queramos. ¿Cuál es el peso del archivo? Desde 10 megas, 100 megas, hasta 1 giga. Y aquí podemos escoger qué tipo de archivo permitimos. Por ejemplo, vamos a permitir un Word, un Excel, un PowerPoint, PDF, imagen. Vídeo y audio no los dejamos. Recuerden que el vídeo y el audio ocupan bastante más que el otro tipo de archivos. Entonces, ¿cómo vería esto el estudiante? Vamos a verlo. Aquí sería la pregunta. Carga el archivo desde tu computadora. Y antes de darle a cargar archivo le estamos diciendo límite de un solo archivo de cada vez. Ese archivo debe pesar 10 megas máximo. ¿Y qué tipos de archivo permitimos? Word, Excel, PowerPoint, PDF o imagen. Cuando el usuario haga clic, simplemente, por ejemplo, podemos cargar esa plantilla. Se está cargando y si el estudiante se equivocó, antes de darle a enviar, puede eliminarlo y volver a cargar otro. En la versión móvil se vería exactamente igual. Bien, esos son los tipos de pregunta que tenemos. Vamos a hacer una vista previa y vamos a ir escogiendo. Vamos a escoger esta que es obligatoria, la vamos a dejar en blanco. Vamos a marcar aquí. Vamos a cargar el archivo. Y cuando yo le doy a enviar, me dice, es necesario completar una pregunta antes de poder enviar. Pregunta 3. Y me la marca en rojo. Ok, la llenamos. Y le damos a enviar. Dice, este formulario solo admite una respuesta por persona. Yo, como ya la había llenado, no me dejaría volver a llenar. Y cuando yo vengo a la parte del docente, me dice que hay una respuesta.
ven que hasta que yo no le dé a publicar puntuaciones, los alumnos no sabrán qué puntuación sacaron. Aquí me dice que solo hay una respuesta, puntuación media 5 y estado activo. Cuidado con esta opción de eliminar respuestas. Si alguien le da sin querer, no se pueden recuperar esos datos. Podemos imprimir este resumen o podemos crear un vínculo para que alguien vea este resumen. Podemos descargar todas las calificaciones a un Excel. Y aquí nos empieza a hacer un resumen de las respuestas que estamos viendo. En este caso solo hay una. Nos haría un resumen de todas las respuestas. Si queremos verlas individualmente, iríamos viendo uno por uno. Aquí ya me marca que esta fue la correcta, entonces él ya le califica 5 de 5. Aquí nosotros tendríamos que leer la respuesta corta y, por ejemplo, darle una puntuación. A esta la vamos a dar un 6, esta también le vamos a dar un 6. Esa la vamos a dejar en 0 porque se equivocó. Esa le vamos a dar un 4. Y yo desde aquí puedo dejarle un comentario general. Aquí podemos ir moviéndonos respuesta por respuesta. Cuando yo publique, ellos, los estudiantes, ya verán cada uno su nota. Y esto sería como cuando les devolvemos la hoja. Una vez tengamos diseñado nuestro examen, no hay que hacer nada porque se guarda automáticamente, volvemos a nuestro Teams y cuando le damos a crear una nueva tarea, elegimos el cuestionario. Ahora nos aparecerá arriba del todo el que acabamos de crear. Simplemente le selecciono, le doy clic al siguiente y me genera la tarea y como archivo adjunto ya va el cuestionario. Ven que cogió el nombre del cuestionario. Aquí les escribiríamos unas instrucciones, los puntos también los cogió del valor del cuestionario. ¿Cuándo va a terminar esta prueba? Y aquí es donde empieza la preocupación de muchos docentes. Si yo lo publico ahora, pero quiero que lo entreguen mañana, ellos tendrán tiempo para verlo. Entonces, lo ideal es que si decimos que el examen es mañana a las 10, ustedes mañana a las 10 menos un minuto entren en su Teams y asignen esa tarea y le digan, se podrá llenar el día 14 de marzo desde que usted la publique y vamos a poner, si es a las 10, vamos a suponer que es a las 10, pues a las 11 será la hora límite para entregar esta tarea. Que nosotros podemos hacer varios cuestionarios y por defecto se va a aplicar el mismo a todos los alumnos, pero recuerden que nosotros aquí podemos escoger un alumno en concreto, un grupo de alumnos, y a unos ponerle un tipo de examen y a otros otro. Bien, yo le daría a asignar y empezaría a correr el tiempo. Lo podemos controlar desde aquí, pero también lo podemos controlar desde aquí. Volvemos a nuestro Microsoft Forms y vamos a ver las distintas opciones. En estos tres puntitos, configuración, lo primero que nos dice es mostrar los resultados automáticamente. Los encuestados verán el resultado cuando haya revisado manualmente sus respuestas o, como habíamos visto, cuando nosotros le demos a publicar. Eso yo lo dejo a elección de cada uno. ¿Quiénes pueden llenar el formulario? Solo las personas de nuestra organización pueden responder, es decir, se tienen que identificar, les vamos a coger el nombre
y solo vamos a admitir una respuesta por usuario. Opciones para respuestas. Así estaría desactivado. Cuando yo quiero permitir respuestas, le doy a aceptar. También puedo poner una fecha y hora de inicio y una fecha y hora de finalización. No jueguen o no toquen esto aquí y la otra parte en Teams. Ustedes deciden si lo hacen desde aquí, puede entrar en conflicto con lo que ustedes hagan en Teams. Entonces yo prefiero que lo hagan en Teams. Para seguridad, antes de publicarlo, pueden dejar esto desmarcado y antes de publicar la tarea, venir y marcarlo. Aquí, si marcamos esta, podemos personalizar el mensaje que verá cuando le dé a enviar al formulario. Podemos hacer que se envíen a sí mismos una copia de sus respuestas y también podemos hacer, esto es por correo, y también podemos hacer que cada vez que un usuario, que un alumno, que un estudiante termine el examen, también nos envíe una notificación por correo electrónico. Bien, si ustedes quisieran que se llenara fuera de Forms, fuera de Teams, tendrían que venir a la opción compartir y copiar este enlace y enviar ese enlace para que lo llenen directamente en Forms y no en Teams. Pero nosotros, como lo vamos a incluir dentro de Teams, esta parte de aquí no hace falta. Aprovecho que estamos aquí en esta pantalla para indicarles que ustedes normalmente en una situación normal envían sus exámenes en formato Word o PDF al Departamento de Evaluación de los Aprendizajes para que los impriman. Bueno, pues aquí en esta ocasión no vamos a imprimir nada, pero ustedes deberán compartir como una plantilla o compartir para colaborar, cualquiera de las dos. Como plantilla, la persona que ustedes le envíen este enlace podrá duplicar como si fuera una plantilla. Y compartir para colaborar, las personas que usted les envíe este enlace podrán modificar su formulario, su cuestionario. Ustedes deben enviar a evaluación de los aprendizajes cualquiera de los dos enlaces. Repito, como lo vamos a incluir dentro de Teams, la primera opción no la vamos a usar. Como es necesario que el Departamento de Evaluación de los Aprendizajes revise su prueba, debemos compartirles nuestro cuestionario como si fuera una plantilla copiando este enlace, o podemos permitirles que hagan cambios en el formulario enviándoles este enlace. Bien, había una opción aquí arriba que la dejé para el final, la opción de ramificación. ¿Qué significa esto? Esto significa que dependiendo las respuestas que vaya dando un estudiante, podemos enviarle a una parte u otra del examen. Imagínense que si falla la primera pregunta, le decimos, si escoge Santiago, vamos a hacer que pase directamente a la pregunta 4. Si escoge Santo Domingo, le decimos que siguiente para que siga el orden. Vamos a ver cómo quedaría eso. Este símbolo que aparece aquí nos indica que ahí activa una ramificación. Si yo le doy a vista previa, vemos que ahora hay un cambio. Antes veíamos todas las preguntas una debajo de otras. Pero como le pusimos una ramificación, una bifurcación, una condición en la primera pregunta, habíamos dicho que si yo escojo Santo Domingo me llevaría a la siguiente. ¿Ven cómo se despliega la siguiente? Pero si yo escojo Santiago, me llevaría directamente a la
pregunta que yo tenía como número 4, el estudiante la verá como número 2. ¿Ven las posibilidades de jugar con las ramificaciones? En este cuestionario de ejemplo yo tengo pocas preguntas, pero imagínese que usted hace un examen de 20, 30 preguntas, pero aún así quiere personalizarlo un poco más. Pues en la opción de ramificación usted puede ir jugando con las respuestas que vayan dando los estudiantes. Vamos a modificar otra vez esta. Si escojo Santiago, vamos directamente a la pregunta 6. Vamos a identificar la pregunta 6 para que veamos que la pregunta 6, esa sería la pregunta 6, que vale 6 puntos. Y el estudiante vería esto. Si yo escojo Santo Domingo, me lleva a la pregunta 2, la 3, la 4, la 5, así sucesivamente. Pero si escojo la 6, me llevaría directamente a la última pregunta. Si debajo de la 6 hubiera más, seguiríamos con la 7, la 8, exactamente así. Ven que yo lo había puesto como nombre pregunta 6, pero al estudiante le parecería como pregunta 2. Entre ordenar aleatoriamente las preguntas, las opciones y la opción de ramificación, tenemos opciones más que de sobra para que un estudiante no se tome la molestia de ver si el compañero tiene el mismo examen. La sensación para ellos será que son exámenes diferentes. Yo les recomiendo, si no quieren complicarse, que el tema de la ramificación la prueben más adelante. Si yo vengo aquí y le digo restablecer la ramificación, me lo deja todo de la forma original, es decir, una detrás de otra. Bien, vamos a volver a nuestro Teams. Voy a descartar y vamos a ver cómo sería hacer otro tipo de examen. Yo puedo venir a tareas y puedo crear una tarea normal. Aquí pondría examen final del 1-2020 de informática 1, por ejemplo. Ahí pondría unas instrucciones y imagínense que yo tengo mi examen hecho en Word y lo tengo diseñado de tal forma que ellos tengan que marcar unas celdas en una tabla de Word, o que yo pongo el principio de una frase y pongo la típica rayita para que ellos escriban lo siguiente. Podemos hacer el examen en Word o en Excel y adjuntar esa plantilla para que cada estudiante la coja, la guarde en su computadora o la edite con el Office Online y nos lo devuelva rellenado. Ellos harían todo el proceso, devolverían ese archivo y nos devolverían la tarea. Son dos formas de hacer exámenes y lo vuelvo a decir lo mismo. Si tenemos varios exámenes en Word, en Excel y queremos aplicar uno a un usuario y otro a otros usuarios, también lo podemos hacer. La diferencia es que con este método que estoy explicando, ustedes tendrían que descargar todos, bueno, descargar no, ustedes tendrían que corregir todos esos Word o Excel a la manera tradicional, ir revisando. Esta opción también es muy buena para todas esas carreras donde tienen que escribir fórmulas, donde tienen que hacer, por ejemplo, una hoja de cálculo que funcione, en contabilidad estoy pensando, mercadeo, o que tengan que escribir fórmulas matemáticas. En Word hay un editor de fórmulas. Entonces, bueno, habría que ver si el estudiante sabe utilizar Word a ese nivel, pero es algo, vamos a decir, básico intermedio, donde podrían devolvernos el examen en Word y escrito con el editor de fórmulas. Otra opción
es la típica. A mí personalmente no me gusta, pero podemos poner el examen en un PDF, que ellos lo lean y que vayan haciendo en su cuaderno el examen y nos envíen la foto de ese cuaderno. A mí no me gusta, pero yo ya he visto que muchos de los docentes que ya están aplicando pruebas están usando ese método. Realmente es una mezcla de lo tradicional y lo tecnológico. A mí, personalmente, a mí me resulta muy difícil leer eso, porque hay que conseguir que el estudiante haga una foto muy buena, que se lea bien, que sea claro, y después nosotros poder corregir. Si ustedes la quieren utilizar, son libres de ello. Que a mí no me guste o no lo recomiende no quiere decir que no se pueda hacer. Si ustedes se sienten bien corrigiendo ese tipo de pruebas, son libres de hacerlo. Bien, otra de las preguntas que me hacen habitualmente es cómo vamos a garantizar o cómo podemos estar seguros de que son nuestros alumnos los que están llenando el cuestionario al otro lado de la computadora, al otro lado de la conexión. Bien, yo creo que hay una forma bastante sencilla, y es que antes de empezar el examen, aquí en la pestaña de publicaciones, en el chat, podemos pedirles que se conecten a una videollamada de unos pocos minutos donde veremos que son ellos los que están ahí. Y sin avisarles, a mitad del examen les volveremos a hacer lo mismo. Los convocamos a una reunión y hacemos que nos muestren su cámara para ver que están trabajando. Por ejemplo, en el celular, los que estén en el celular nos podrían enviar su ubicación, como se hace en WhatsApp, y así podríamos detectar si hay varios en la misma ubicación. Pero bueno, lo más fácil es pedirles que al inicio del examen se conecten a una videollamada y cuando llevemos, si el examen dura 2 horas, cuando llevemos 1 hora, todos dejen de trabajar y se vuelvan a conectar. Si alguien no se conecta, será que tiene algo que ocultar. Eso de momento vamos a hacerlo como una prueba para ver cómo funciona. Y después de estos parciales podemos socializar esa parte. En las próximas semanas estaríamos haciendo sesiones de preguntas y respuestas por escuelas en directo a través de Teams. Entonces, si a alguno de ustedes les surgen dudas, anótelas y cuando nos reunamos con su facultad me las expone y veremos sobre la marcha cómo aclarar todas esas dudas. Creo que les van a pedir desde evaluación de los aprendizajes o desde Vicerrectoría Académica que aprovechen y hagan los que todavía no hayan probado la opción de los cuestionarios, les van a dar el chance para que ustedes puedan hacer simulacros de examen con los estudiantes. Hasta aquí este vídeo, espero que les haya servido, nos vemos en el siguiente. Gracias.